voy a exponer mi proyecto final, que se trata de la relatividad con aplicación en el reloj atómico. Soy Sánchez Marroquín Eric, del grupo 407A. Bueno, empezaré haciendo referencia a lo que antes se conocía como el éter. Para los científicos o físicos del siglo XVI, XVII y XVIII, se le denominaba el éter a toda la materia que conformaba el universo. Estas tenían una consistencia infinitamente viscosa y no se podía detectar a simple vista. Entonces, en este contexto es cuando surge el experimento de Michelson-Morley. El experimento de Michelson-Morley era intentar hallar demostrar que existía el éter, por lo cual idearon una forma bastante brillante de hacerlo. La forma fue crear el interferómetro. El interferómetro consistía en varias partes, pero primero tengo que explicar para qué servía o cuál era su propósito. Su propósito finalmente era intentar demostrar que las partículas o ondas de luz iban a sufrir un retraso o una interferencia, como dice el experimento, de la longitud. A lo que se refiere es que se va a tener una fuente de luz para la cual va a estar en un ambiente cerrado, va a haber dos espejos y de la fuente se va a dejar liberar un haz de luz. En el trayecto de este haz de luz va a haber un espejo y un refractor. El espejo va a hacer que el haz se divida, por lo cual va a tener dos direcciones opuestas. Una va a ser hacia el espejo A y otra hacia el espejo B. Y aún así, con estos dos espejos va a tener que volver otra vez hacia su mismo punto. Cuando vuelva hacia su mismo punto va a tener que ser refractado hacia un observador. Lo que apunta o que indica es que si hay una interferencia, como tiene que ser el éter, tiene que haber un retraso en alguno de estos dos haz de luz, ya que la velocidad de luz hasta ese momento era constante o se consideraba una pequeña constante. Entonces, si los dos rayos de luz llegaban al mismo tiempo, significaba que no había interferencia y que el experimento había fallado o que había demostrado otra cosa. Al realizarlo, Michelson y Morley se dieron cuenta de que no había ninguna interferencia, ya que se puede observar la tabla de resultados que todos apuntaban a una misma constante. Entonces, a partir de esto surge la idea de que no hay un éter o que el experimento estaba mal. Por lo cual entonces fueron y publicaron los resultados. Esto generó gran incertidumbre entre los científicos. Y finalmente llegó a los oídos de su esposa. ¿Cuánto yo? Entonces fue cuando Henry Lawrence, físico británico, dijo que el experimento estaba mal formulado, ya que al momento de intentar demostrar una interferencia, debía de recortar una longitud, debía de contraerse alguna longitud, y por esto fue la formulación de lo que ahorita se conoce como la letra gamma. La letra gamma para Henry Lawrence simplemente era igual a 1, radical de 1 menos la velocidad de la fuente sobre la velocidad de la luz. A esto se le llama factor de Lorentz, que próximamente Einstein lo usaría para su teoría de la relatividad con otro propósito. Bueno, entonces explicando el experimento de Michelson-Morley, se pasa a lo que es ya la teoría de la relatividad especial. La relatividad especial son tres enunciados muy básicos, en los cuales te dice que, primera, las leyes de la física permanecen invariantes ante cualquier observador inercial. Segundo, la velocidad de la luz es la única constante que hay. Y tercero, Ya. bueno, entonces decía que
la relatividad especial se puede explicar a partir de tres principios. Estos tres principios son que las leyes de la física permanecen invariantes ante cualquier observador inercial. 2. La velocidad de la luz es la única constante que hay. Y 3. El universo es isotrópico y homogéneo y continuo. Primero empezaré por lo más simple, que el universo es isotrópico y homogéneo. ¿A qué se refiere que el universo es isotrópico y continuo? Para la relatividad especial se tiene la formulación de los tres ejes. El eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces lo que dice que el universo es homogéneo significa que no hay ninguna perturbación ante los sistemas. Entonces que no sufre hasta ahora una deformación clara o evidente. Es isotrópico. ¿Qué se refiere que es isotrópico? Ante cualquier observador, el universo va a ser el mismo desde cualquier punto de observación, siendo si mira hacia arriba, si mira hacia un lado o si mira hacia abajo. Entonces lo que se refiere es que no va a haber tampoco ninguna perturbación a este sistema. Entonces, explicado esos dos puntos, tenemos que el universo siempre va a ser continuo. Pero entonces, la teoría especial, la general de la relatividad, dice que el universo se deforma. Eso va a ser un poco más adelante. Entonces, ¿a qué se refiere cuando digo que el universo, que las leyes de la física permanecen invariantes? Eso se explica a través de las transformaciones galileanas. Las transformaciones galileanas dice que cualquier observador ante una presencia de movimiento va a tener una velocidad constante o simplemente van a ser imparciales los cálculos de estos ante otro observador. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, Galileo hizo el siguiente experimento mental o la siguiente referencia. Él dijo, si yo me encuentro en un barco que se está moviendo a una velocidad constante y ahí dentro hay un pez y un pájaro, el pez se va a mover con la misma velocidad que el barco o van a dar una velocidad diferente. Lo mismo con el pájaro. El pájaro al momento de estar volando va a volar sobre la nave, encima de la nave. Entonces va a volar a la misma velocidad de la nave o va a ser también otra diferente velocidad. Él concluyó que todas las velocidades van a ser iguales si las observa y si los otros observadores las miden. Entonces, a eso se refiere que las leyes de la física permanecen invariantes. El segundo postulado dice que la velocidad de la luz es constante. Entonces, eso se mide a través de un experimento que hizo Albert Einstein, en el que decía que el espacio-tiempo se deformaba. ¿Cómo demostró que el espacio-tiempo se deformaba? Esperó a que hubiera un eclipse solar y entonces observó la luz a través del sol. Esto apuntaba que entonces si la luz el universo se desviaba, iba a poder observar la cantidad de movimiento de la luz, a lo que concluyó que la velocidad se mueve a 3 por 8. La velocidad de la luz tiene un coeficiente de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto quiere decir que nada ni nadie puede superar la velocidad de la luz, a excepción de algunos casos, pero esos son en movimientos ondulatorios. Entonces, ¿en qué contexto surge la relatividad especial de Einstein? Surge en el contexto de que el experimento de Michelson-Morley había fallado o que no había demostrado lo que ellos querían, y que las ecuaciones de Maxwell eran, por lo tanto, ineficientes. Entonces, Einstein propuso que debería de haber algún cambio en la mecánica clásica, en la mecánica newtoniana. La mecánica de Newton. Entonces, en 1905 publica sus 5 artículos que revolucionarían la física moderna. Estos son la nueva determinación molecular, su tesis doctoral en la Universidad de Zúrich, la teoría de la relatividad, la electrodinámica de cuerpos en movimiento,
y la formulación de mc al cuadrado y la hipótesis de la teoría cuántica. Entonces, ¿cómo se demuestra o cómo sé que, que las leyes del espacio-tiempo de Einstein se rigen? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Albert Einstein dijo, bueno, si Galileo tiene razón, hay que demostrarlo. Y la única forma de demostrar es usando la única constante. Entonces, para él propuso un experimento en el que se basa un reloj de luz. ¿Cómo es un reloj de luz? Es lo mismo, o el principio básico también del interferómetro. Dos espejos a los cuales se les libera un haz de luz. El haz de luz va a ser un tic y un tac cada vez que choquen al espejo. Entonces, entonces, córtale. El reloj de luz va a demostrar posición, va a demostrar a gamma. Entonces, decimos que el reloj de luz va a estar formado por esto: un espejo A y un espejo B. Un espejo B. Se va a liberar un haz de luz, se va a viajar de aquí a acá. Entonces tenemos una longitud L. Esa longitud L va a estar regida. L va a ser igual a la constante de la luz por delta T. Delta T significa el incremento en el tiempo o el intervalo de tiempo. Entonces, tenemos a delta T. Pero ¿qué pasaría en el momento de estar observando otro reloj de luz en movimiento? Lo que Einstein y las contracciones de Lorentz dicen es que en el momento de estar viendo a un observador con otro reloj de luz, vamos a poder concluir lo siguiente: va a sufrir un desfase, no van a ser igual los dos relojes. Entonces, a esto Einstein le llamó una dilatación del tiempo, un desfase en los relojes. Entonces, decimos que si un reloj de luz está en movimiento y el otro va a estar en reposo, tenemos entonces otro diagrama del espejo. El diagrama va a estar regido por esto. Va a ser el momento A, el momento B y el momento C. Recuerden que se sigue siendo el mismo diagrama. Pero entonces, al momento de que Einstein observó que el reloj de luz iba en movimiento, no hacía la misma trayectoria de aquí, no hacía el mismo tic-tac. Él observó que su trayectoria era así y que acababa por aquí. Entonces dijo, la trayectoria de mi reloj con respecto al reloj que se está moviendo no van a ser las mismas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces dijo, pues este va a seguir siendo una longitud que va a estar regida por la velocidad de la luz y por el cambio del tiempo. Y este intervalo va a ser igual a la velocidad de la fuente o del que tiene el reloj por el incremento del tiempo. Entonces, Einstein observó su reloj y observó esto. Y dedujo lo siguiente: podemos hacer un triángulo. Podemos hacer un triángulo usando este lado, la longitud de este, y mi reloj también. Entonces, este va a valer la velocidad de la luz por el incremento del tiempo. Pero ahí también este va a valer entonces la velocidad de la luz por el incremento del tiempo. Y son las mismas unidades. Entonces dice, no, vamos a nombrar a esta unidad como tiempo primo. Y ahí todo.
sigue siendo la velocidad o el cambio de tiempo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras a esto, obtenemos lo siguiente: que la velocidad de la fuente o de la persona que estamos viendo al cuadrado más la velocidad del reloj de Einstein al cuadrado va a ser igual a la velocidad, al intervalo del observador que estamos viendo al cuadrado. Haciendo matemáticas tenemos lo siguiente: decimos que como está elevado al cuadrado, podemos tomar cada término independientemente elevado al cuadrado. Tenemos v al cuadrado, delta t al cuadrado, más t cuadrada, delta t cuadrada, igual a c cuadrada, delta t cuadrada. Entonces, vamos a seguir haciendo más matemáticas. Entonces, yo quiero hacer un binomio con esto. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que pasar este término hacia acá. Entonces, pasamos este término para acá. Tenemos que c cuadrada delta t prima al cuadrado menos c cuadrada delta t cuadrada es igual, no puta la cagué, güey, igual a v cuadrada delta t. Entonces tenemos dos términos semejantes, c cuadrada. Entonces hacemos lo siguiente: c cuadrada menos v cuadrada por el tiempo al cuadrado es igual a c cuadrada delta t cuadrada. Seguimos aplicando más. Entonces vamos a aplicar una división a esta parte. Entonces tenemos que c cuadrada entre c cuadrada menos v cuadrada c cuadrada delta t es igual a c cuadrada delta t cuadrado. Entonces esto quedaría como 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada. Esto es igual a delta t cuadrada igual a delta t cuadrada prima. Entonces vamos a aplicar una radical para eliminar todos los términos que estén al cuadrado. Entonces esto quedaría igual a esto: radical de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada es igual por delta t cuadrada igual a delta t. No, espérate, me puta la cagué, güey. Entonces eso es igual a la radical de 1 menos v cuadrada c cuadrada delta t es igual a delta t prima. Entonces ya para finalizar con el factor gamma tenemos que, pasando este para acá, tenemos que delta t es igual a 1 sobre el factor 1 menos v cuadrada c cuadrada. Eso por delta t prima.
Entonces, decimos que, como este es el factor gamma, decimos que delta t es igual al factor gamma por delta t prima. Una pausa. Pero, Entonces, explicando el factor gamma, tenemos que un factor de velocidad, que es delta t, y otro factor de velocidad, delta t prima. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos más obvia es que hay una diferencia al medir el tiempo de los dos observadores. Mientras un observador va a medir un cierto tiempo, otro puede medir otro cierto tiempo. A eso se le llama una contracción de longitud. Después ahí se notó lo siguiente, que entre más se movía el otro observador, más sufrían un desfase y más tiempo marcaban diferentes los relojes. Entonces concluyó, a mayor inercia va a ser mayor el desfase, mayor va a ser la dilatación del tiempo. Pero no solo se quedó ahí, también se quedó que entre más se acercaba a la velocidad de la luz, ese tiempo, esa velocidad, dijo, también va a haber una contracción de longitud. ¿Por qué? Porque yo voy a observar algo muy distinto al observador que se está moviendo. Yo voy a observar que si va a haber un tramo de tales longitudes y si él se va moviendo muy rápido a velocidades muy aceleradas, llegando a ser la velocidad de la luz, no voy a poder alcanzar a ver todas las longitudes que él tenía. Entonces dijo, a esto lo llamó la contracción de longitud. La contracción de la longitud L va a ser igual a L prima o L sub 0 sobre factor gamma 1 menos v cuadrada c cuadrada. Entonces dijo, si el tiempo y la longitud se contraen, ¿cómo sé quién va a tener la verdad, él o yo? Porque vamos a estar midiendo cosas diferentes. Entonces dijo, pues recurriendo a lo que dijo Galileo, va a haber una invariante. Entonces vamos a tener la razón los dos al mismo tiempo, pero simplemente que yo observo una cosa y el otro observa otra. Entonces de ahí surge el concepto de las invariantes en las ecuaciones de Lorentz o ecuaciones Lorentz-Einstein. ¿Qué significa que sea una invariante? Una invariante significa lo que está en reposo. Por ejemplo, para la longitud invariante con respecto a otro observador inercial sería la longitud medida cuando su inercia vale 0, cuando está en su estado de reposo. Entonces dije, vamos a estar tú y yo bien, pero vamos a medir cosas diferentes. Pero entonces, ¿cómo queda este diagrama de 3 dimensiones explicado por las contracciones de Lorentz? Dijo, muy fácil. En el eje X va a ser igual al factor gamma por X menos la velocidad sobre el tiempo. A eso ya se le llama las coordenadas relativistas. Entonces, va a ser lo mismo también para Y, también va a ser lo mismo para Y y para X. Y va a ser igual a Y menos la velocidad por el tiempo. Para Z también va a ser lo mismo. Va a ser A factor gamma por Z menos la velocidad por el tiempo. A eso se refería ya con los sistemas de referencia relativista. Pero entonces, ¿cómo Einstein hizo para que los dos pudieran medir el mismo tiempo en los dos simultáneos relojes? A eso se le llama una conversión.
la conversión de unidades Lorentz e Einstein. Ahorita pasaremos a esta medición. ¿Cuál cosa? Esto lo quiero, ya me cansé.